¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer la valoración política de los datos de paro registrados del mes de junio de 2021. Lo primero, comentaros que nos encontramos con una fuerte recuperación del empleo en la región. La cifra de afiliados a la Seguridad Social se sitúa ahora mismo en 403.276 personas que están trabajando en nuestra región, lo que supone un incremento con respecto al mes anterior de 5.845 personas, que es un dato que para nosotros es un dato muy interesante, es un dato favorable, porque volvemos a superar la órbita de los 400.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, personas que están trabajando en nuestra comunidad autónoma. Son valores que nos sitúan otra vez en un escenario similar al inicio de la crisis, con lo cual son muy importantes. Tiene un protagonismo muy determinante los sectores privados de la región en todo este contexto y en toda esta, si me permitís, vuelta, entre comillas, a la normalidad, ya que en el año hemos creado 14.711 puestos de trabajo. A nivel de autónomos estamos en 81.119 personas, con lo cual superamos el umbral de los 80.000 autónomos, que era una cifra que nos habíamos puesto como objetivo en ese escenario de recuperación que os comentaba hace un momento, ¿no? Estamos ahora mismo por debajo un poquito de lo que era junio de 2019, que era un poco el espejo en el que nos queremos mirar. Estamos en 1.569 personas menos en Seguridad Social que en 2019, en junio de 2019. Y desde el inicio de la crisis hemos creado 20.000 puestos de trabajo en la región, de los cuales 849 son autónomos. Esta bajada también se refleja en los ERTEs. Ahora mismo tenemos solamente ya 1.856 empresas, lo que supone un 13% menos que el mes anterior, o sea, 287 empresas menos. Y si nos vamos al inicio de la crisis, nos situamos en el mes de marzo de 2020, tenemos 6.959 empresas menos. A nivel de trabajadores, tenemos 3.958 trabajadores en ERTE a día de hoy, lo que supone un 18% menos con respecto al mes anterior y un 88% menos con respecto al inicio de la crisis, ¿no? A nivel de afiliación por sectores, podríamos decir que quien está tirando ahora mismo del carro, por llamarlo de alguna manera, en este mes ha sido el comercio, con 1.200 afiliados más, la hostelería con 900, la construcción con 560 y la industria con 370. Y en el año la afiliación ha subido en construcción sobre todo y en industria. También cabe destacar que a nivel de cese de actividad, es decir, todo lo que afecta a los autónomos en la caída, tenemos solamente ya 3.936 autónomos que están percibiendo la prestación por cese de actividad, lo que supone una caída del 89% y fijaros que estamos en 31.611 menos. Teníamos en torno a 35.000 personas con cese de actividad autónomos hace un año, ¿no? Si nos concentramos en el paro registrado, es verdad que el descenso no es tan significativo como en meses anteriores. Hemos bajado solamente un 1,28%, lo que supone un descenso de 1.333 personas menos. Es el sexto mes consecutivo que vamos bajando las cifras de desempleo y hay que pensar que arrancamos el año con 115.455 parados y ahora mismo tenemos 9.875 menos que en ese mes de enero. La cifra absoluta se sitúa ahora mismo en 102.813 personas en situación de desempleo en Extremadura. Con respecto a junio del año pasado, tenemos 5.745 personas menos. Es una situación similar en el descenso a lo que sucedió en 2019, con lo cual estamos, como os decía, en valores previos a COVID, ¿no? Los sectores que están tirando más en este comportamiento, como os comentaba, fundamentalmente son la hostelería y la construcción. Todos los sectores disminuyen las cifras de desempleo y únicamente hemos notado un ascenso que es propio de la época en aquellas personas que no tienen un empleo anterior. Esto
es habitual en una época del año en la que los universitarios acaban sus carreras y se inscriben en el SESPE, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es un comportamiento normal. Como no puede ser de otra manera, mostramos nuestra satisfacción ante estas cifras. Son cifras para la esperanza. Nosotros en la legislatura nos planteamos estar por encima de los 400.000 desempleados. Ahora mismo estamos, 400.000 afiliados. Por debajo de los 100.000 desempleados. Pensamos que esta cifra la conseguiremos el mes que viene. Y por encima de los 80.000 autónomos. Y estamos ahora mismo en 81.119. Con lo cual, nuestra valoración es positiva en este retorno a la normalidad, por llamarlo de alguna manera. Y a partir de aquí estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Venga, buenos días.